Buenos días, amigos, amigas. Reciban todos ustedes un inmenso, grato, cordial saludo. En este escenario de la Escuela Virtual InfoYayatí, en este día 16 de noviembre del año 2024, en las horas de la mañana, vamos a estar trabajando en la ilustración de todo lo que es la preparación e iniciación de la contabilidad para el BED Project. Entonces, el titular de este video es el BED Project 5029002 MCONTAP. Y seguimos con los alistamientos de la parte contable. Entonces, empecemos. Un pequeño recuento del anterior video era que habíamos trabajado el acondicionamiento de una tablita que elaboramos en Excel, de la cual tomamos la información de un plan único contable, luego lo que hicimos fue importarlo, luego después de que lo importamos le adecuamos unas cositas a través de unas consultas de actualización, donde demarcamos, por ejemplo, la clase. Entonces, para el primer elemento que era clase era el número 1, para el grupo era el 2, para lo que seguía que era cuenta era el 3, para la subcuenta era el 4 y para el auxiliar era el 5. Y después de eso aplicamos también una casilla de selección, la cual la marcamos, pues marcamos prácticamente todas las cuentas, pero la intención es que cuando abramos el formulario, que también lo hicimos, este formulario representa desmarcar las que no vamos a utilizar, ¿sí? Bueno, y después acondicionamos el formulario, le adaptamos inicialmente un botón que se llama contabilidad, pero yo les conté a ustedes que en el siguiente video íbamos a tratar el tema de crear un pequeño panel propiamente para la contabilidad. Entonces, eso es lo que vamos a hablar en este momento. Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, primero que todo, hay una imagen que se capturó a través de la internet, ¿sí? Tenemos esta imagen, la estoy aquí cargando. Esta imagen que se capturó en la internet, óigase bien, si usted va y la busca, nunca la hallará. ¿Por qué? Porque esta imagen se elaboró a través de la inteligencia artificial, que es lo que yo les he estado a ustedes en otros raticos contando aquí en el BED Project, que la inteligencia artificial no es para verla como un enemigo. Al contrario, la inteligencia artificial es para poderla apreciar y poderla utilizar todo lo que se pueda, ¿sí? Al máximo. La intención de la inteligencia artificial es que nosotros a través de ella podamos enriquecer nuestro programa mucho más y volverlo más valioso, mucho más valioso. Entonces, ¿yo qué hice? Simplemente a través de la inteligencia artificial, por ejemplo, yo uso uno que se llama Leonardo.ai. ¿Qué es AI? Artificial Intelligence, o sea, inteligencia artificial. Y a través de ese sitio web, Leonardo, yo recreo con un texto lo que yo quiero. Entonces, simplemente yo pedí que quiero un menú que tenga que ver con veterinarias, que tenga 7 módulos o más, y que esté con perritos, que tenga como una especie de fondo marca de agua, ¿no? Y que tenga como ovalitos, cosas así de ese tipo, y listo. Entonces, ¿el qué me hizo? Me hizo la postura de exactamente 11 perritos. Bueno, 11 perritos me sirven a mí porque puede de pronto no ser exactamente 7 módulos, sino pueden ser 11 perritos. Segundo, yo le dije que quería que tuviera una marca de agua y él la interpretó como que más bien los perritos están en un charco de agua. Entonces lo que hizo fue poner a cada perrito dentro de un pequeño pozo de agua. Pero bueno, ese pocito de agua a mí me sirve porque ahí en ese espacio yo monto el botón de control que me permitirá ingresar a lo que yo deseo y que los organizara. Entre uno y otro hubiera una separación interesante.
Entonces, esto fue efectivamente lo que él hizo. Entonces puso así, panel veterinaria, ¿no? Y puso los 11 perritos y les puso los charquitos de agua y listo, ya ahí estuvo. Y pues de fondo un óvalo, listo, interesante, eso es muy especial, porque es que, ¿cuál es la idea acá? El concepto aquí es que nosotros nos volvamos unos eruditos, nos volvamos unos empoderados en el tema, que podamos a la gente que nos contrata sorprenderlos con nuestras capacidades, sorprenderlos con nuestros talentos. Si nosotros tenemos esa habilidad para poderlo hacer, pues maravilloso, porque usted si es joven, pues yo les digo desde ahora, usted tendrá toda la vida dinero, toda la vida tendrá dinero. Se lo digo yo, que vengo trabajando con mi profesión exactamente 35 años. Yo vengo trabajando con mi profesión desde que tenía exactamente 20 años, ¿sí? 20 años. Entonces, cuando yo tenía 20 años, yo entré a una empresa que es una fundación de Alemania, se llama Ayuda Alemana a los Enfermos de Lepra, pero esa fundación de Alemania, pues no sé si todavía exista o ya terminó, porque han pasado 40 años. Entonces, en esa época, lo primero que yo empecé a manejar en sistemas fue el tal Lotus 123 y el WordStar. Entonces, cuando yo empecé a trabajar el WordStar, me di cuenta, como en el Lotus, me di cuenta que los sistemas siempre tienen las ubicaciones precisadas. Lo único que cambia son los idiomas, pero el lugar sigue siendo el mismo. La única diferencia es que cambia el idioma. Entonces, el idioma era español, inglés, francés, portugués, el alemán, estaba el turco, el chino mandarín, el árabe, etc. Pero los lugares siempre son los mismos. Entonces, a partir de ahí yo aprendí que los sistemas tienen eso. Dos, que los sistemas todo el tiempo que se hace un software, todo es un proceso en caída. Es decir, arrancamos en la línea 01 y de ahí para allá la 2, la 3, la 4, infinitamente hasta donde el programa llegue. Así que podríamos decir que podríamos llegar hasta la línea de programación 5000 o más allá. Eso era lo que nosotros denominábamos en ese entonces el BASIC. Pero eso se fue transformando con el pasar del tiempo hasta en los días de hoy. Todavía sigue persistiendo eso y se llama el Visual Basic, pero hoy en día las versiones son diferentes, están más adaptadas para el tiempo, para trabajar, por ejemplo, con aplicaciones que puedan abrirse en la nube. Hoy en día existe la posibilidad de que el diseño gráfico ya no tenemos que sufrir tanto por un programa para tenerlo, como nos pasaba anteriormente, que para tener un programa teníamos que recurrir al CorelDRAW o al Photoshop o a otras aplicaciones que eran ajustadas al diseño gráfico. Hoy en día ya no hay necesidad de eso, porque todo ha cambiado. Hoy en día lo que usted tiene que hacer es empezar a empoderarse en la parte del IA, es decir, la inteligencia artificial. Por eso de aquí, hoy en Colombia, por ejemplo, en algunas universidades y tal vez en los colegios también se empezará a implementar en la parte de sistemas la introducción a la IA, para que los jóvenes a través de la IA, por ejemplo, puedan llegar a lugares donde puedan elaborar cualquier cantidad de cosas, y todo será simplemente con elaborar un texto, y a partir de un texto él les va a elaborar una imagen, a partir de un texto redactado, obviamente por ustedes, les va a elaborar un video con diferentes cosas. Inclusive el video se lo podrá transmitir con letras en los subtítulos, con colores, etcétera. Le podrá transmitir la parte de los logos. Entonces, lo aquí importante, ¿sí?, es que usted debe tener conocimiento de ciertas cosas del diseño. Por ejemplo, yo aquí le decía que él me pasara un titular que fuera como una cinta, ¿no? Una cinta, así, como las cintas que hay en los escudos. Y mira lo que él hizo. Puso panel veterinaria, y en veterinaria está descansando en una cinta. Le dije que quería colores vivos. Pues un color vivo para mí representa el rojo, y me lo hizo. Rojo, veterinaria, en rojo. Le dije que me pusiera perritos, como si fueran de fondo. Y listo, él me lo hizo, me puso perritos. Y me puso perritos de diferentes motivos, ¿sí? Los perritos de diferentes especies, no me puso perritos del mismo color, sino perritos con manchitas
negras, blancas, cafecitos, mezclados, grises, blancos, etcétera. Es decir, el sistema va recurriendo a diseñar lo que yo le diga con función a lo que yo tengo en mi cabeza imaginando. Y eso fue lo que el sistema hizo. Me imaginó esta imagen muy bonita, muy genial. Y esa imagen entonces ya la tengo. Entonces, como ya tengo esa imagen, ahora sí la puedo adecuar a un formulario. ¿Listo? Entonces, ya. Una vez que ya tengo esta imagen, entonces, ¿qué es la siguiente parte que yo haré? Debo de entrar al Web Project y entonces allí debo elaborar un formulario que en él yo pueda adaptar esa imagen. Entonces, esa imagen está metida dentro de una carpeta. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros estamos trabajando con Access, los elementos que hemos ido incorporando, algunos de ellos están en una carpeta principal que se llama imágenes. Ahí tenemos el logo, ¿no es cierto? Ahí tenemos el logo y ahí también tenemos la tal imagen que acaban ustedes de ver. Entonces, cuando nosotros entramos acá, ¿cuál es la intención aquí? Aquí le damos un enter, 1, 2, 3, 4, 5, es la clave para poder entrar. Entonces, la intención es que cuando nosotros entremos al panel principal, ¿no? Recuerden que allí teníamos nosotros el botón que adecuamos en el video número 28, que se llama contabilidad. Pero como la contabilidad es una cosa grande, ¿no es cierto? La contabilidad maneja muchas cosas, entre ellas hay que hacer la apertura de los asientos iniciales, ¿no es cierto? Que recordemos que yo les dije a ustedes que era una partida así. Cuentas de activo, entonces en este caso lo que haya en caja o lo que haya en bancos, lo que haya en activos, los activos obviamente hay uno que es el semoviente, porque en este caso aquí lo que tenemos son unos perros muy valiosos que pueden estar arriba de los 30 millones de pesos o mucho más allá, ¿sí? Y ese es prácticamente nuestro patrimonio que tenemos. Y por el otro lado, cruzarlo contra la cuenta de capital. Capital, ¿sí? Es la cuenta de patrimonio. O sea, en este caso, esa está indicada con el número 3. Los pasivos están indicados con el número 2 y los activos están indicados con el número 1. De ahí para allá abajo, pues lo que haya, ¿no? En ese punto. Entonces, aparte de eso, tenemos que pensar en un formulario en donde vamos a rescatar, vamos a reclutar, vamos a remitir a ese sitio para recoger, para ir empezando a engrosar todo el libro de transacciones o auxiliares. Entonces, aquí es una especie de pantalla, un formulario que va a tener formulario padre y formulario hijo. ¿Por qué un formulario padre y un formulario hijo? Porque el formulario padre va con los datos iniciales del documento contable y el formulario hijo es el detalle de ese documento, el detalle de ese documento. Entonces, en razón a esto, ese documento, cuando se trata, por ejemplo, digamos, de comprobantes de pago, pues esos tienen que ir enumerados. Cuando se trata de facturas, va a ir enumerado. Cuando se trata de comprobantes de ingreso, va a ir enumerado. Cuando se trata de compra, va a ir enumerado. Cuando se trata de documentos de contabilidad, va a ir enumerado. Notas crédito, enumerado. Notas débito, enumerado. Notas de contabilidad, enumerado. Porque ese es prácticamente todo el complemento de documentos que vamos a estar trabajando. No podemos estar diciéndole a la gente, oiga, acuérdese cuál era el número que le seguía, ¿no? Porque la gente, pues, lamentablemente no puede estar detrás de ese control. El control lo debe de tener es el sistema. Y el sistema es el que debe de ayudar al funcionario o al empleado en esa situación. Entonces, nuestro sistema tiene que tener eso. ¿Eso qué significa? Que en materia de contadores, nosotros vamos a tener que adecuar un contador especial para la parte contable. Entonces, en ese contador que vamos a tener nosotros para la parte contable, ahí es donde vamos a diseñar ese contador, ¿de acuerdo? Entonces, ese contador, obviamente, tendrá que tener algo muy especial. Entonces, el contador va a tener algo especial y es que el contador va a tener una columna que hable de números y otra columna que hable de letras. Entonces, en el momento en que se arma, ¿no es cierto? Él tendrá que tomar obviamente el contador
pero cuando ya lo esté ya cuadrando, al formulario lo que tiene que mandar es la unión de las dos cosas, o sea, letras y números. Siempre va a ser así. Y cada vez que se actualice, entonces volverá y actualiza el número, pero siempre va a ser así, ¿correcto? Entonces, por un lado está la columna de las letras y por el otro lado está la columna de los números. Entonces, de esta manera vamos siempre a mantener un gran control de esas cuentas. Siempre vamos a tener un control de esas cuentas. En la misma manera, óigase bien a esto, en la misma manera debería ser también ese control para cuando estamos creando auxiliares. Entonces, para crear auxiliares, obviamente, nosotros tenemos que tener un listado de todo lo que son las subcuentas. Entonces, por ejemplo, yo tengo la subcuenta 11050501, ¿correcto? 11050501. No, espérate un momentico, ¿cómo era aquí? No, digámoslo así. 1105050101, por ejemplo. Entonces, este número está ahí. Cuando yo tomo la decisión de crear un auxiliar, él debe remitirse a ese número y sumarle 1. Entonces, el siguiente número que va a arrojar sería el 11050102 y así, por el estilo. De esa manera. Y eso va desde 01 hasta 99, pues lo que normalmente dicta la parte de la contabilidad, no se va más allá, ¿correcto? Entonces, en esa forma vamos llevando un estricto control en materia de los números, de la acumulación de números que van siguiendo uno tras otro. Y es una forma de ayudarle al usuario porque imagínate un usuario para ponerse a pensar, oiga, ¿cuál era el último número en el que yo estaba? Ni idea, ¿no es cierto? Entonces, por ahí empezamos a perder control sobre nuestro sistema. Entonces, nuestro sistema tiene que ser extremadamente robusto en materia de esas cosas porque precisamente eso es lo que muchas veces otros sistemas contables no tienen. Lo tienen, pero porque han llegado a un programador que es muy sagaz y que siempre ha estado pensando en eso porque ha trabajado en eso. Porque es que es muy diferente el programador que desarrolla una contabilidad y nunca trabajó en eso. El que nunca trabajó en eso es como el que está ciego. No sabe para dónde va. No sabe para dónde va. Mientras que aquel programador que está levantando una contabilidad previamente a eso tuvo cualquier cantidad de tiempo, como en el caso mío, yo tuve un tiempo de aproximadamente 10 años trabajando con solo contabilidad, pues obviamente me las conozco todas y sé qué falta y sé qué se necesita para que una persona esté trabajando bien en una contabilidad. De hecho, hasta este tiempo han pasado aproximadamente 10 años desde que yo empecé a programar y muchas veces perseguí con anhelo el hecho de querer construir una contabilidad, pero había muchas cosas que yo, soy sincera, me faltaba conocimiento porque decía, pero esta parte, ¿cómo es que se hace? Finalmente, tomé la decisión de pedir esto a mi subconsciente y a través de mi subconsciente se me es revelado. Entonces la situación se me reveló. ¿En qué sentido? En que un día despierto yo y me pongo a examinar que ciertas cosas son así y digo, claro, es la lógica. Y fue cuando expliqué lo del concepto de los diarios, que era algo que yo no entendía muy bien. No lo entendía realmente bien, porque esa parte de los diarios fue lo único que yo nunca pude manejar como era, ¿sí? Pero lo que está detrás y los balances y los estados de pérdidas y ganancias, todas esas cosas sí las manejé. De hecho, todo eso se manejaba mucho en el Lotus 1, 2, 3 de esa época. Estamos hablando del año 1989 o 1988. Sí, por esa época todo se manejaba, era así. Entonces, en forma, cuando yo decidí la cuestión de enseñar, de ser docente, fue a partir del año 1990 cuando empecé a ser docente. Pero antes de ser docente, yo fui una persona que trabajó con la parte auxiliar contable. Es decir, a mí me tocaba coger libros grandes y
y abrir páginas para los auxiliares a nivel de caja, a nivel de bancos, a nivel de cuentas por cobrar, a nivel de cuentas por pagar, libros auxiliares para los gastos y bueno, y una cantidad de cosas me tocaba hacer. Y mi compañero de trabajo se encargaba del resto, que era hacer los diarios, pero él nunca decía cómo lo hacía, porque eso era para él un secreto. Entonces yo simplemente siempre estuve con una venda respecto a ese concepto de los diarios y no lo sabía hacer, pero después, como les digo, se reveló esto en un sueño y que dije, voy a transmitirlo, ¿por qué? Porque quiero que eso quede sentado y que yo lo dije y cómo se va a hacer. Bueno, entonces bien, en la parte de la contabilidad, cuando yo hago un clic, entonces este momento es en el que aparece el tal cuadrito. Esta es la imagen que les acabo de explicar, cómo la obtuve y todo eso, que fue a través de la IA, que es muy interesante, ¿sí? Ustedes también lo pueden hacer. El que no lo sepa hacer y de pronto no haya llegado a ese concepto, con mucho gusto, escríbame a mi correo electrónico suquilla65@gmail y pues con mucho gusto yo preparo una pequeña clase. Obvio, la clase tiene un pequeño costo, pero no es una cosa escandalosa ni nada de eso. Una clasecita para explicarle a usted esto puede estar costando ese ratico puede estar costando 70,000 pesos, ¿sí? Ese ratico, pero les explicaré con detalle cómo es que se hace para que usted lo pueda hacer no solo una vez, sino muchas, muchas, muchas veces, ¿de acuerdo? Ahora, si usted es una persona que dice, oye, yo me quiero dedicar aquí desde mi concepto, desde mi conocimiento, explicarle a otras personas cómo se hace una contabilidad de cero partiendo de lo que yo estoy aprendiendo con Sandra, ya, entonces, con mucho gusto, en una clasecita, en una clase que cuesta 70,000 pesos, ¿no? Podemos durar 1 hora, 2 horas, pero vale 70,000 pesos. Le explicaré a usted cuál es la aplicación que yo suelo usar para crear las miniaturas y como tal, pues ahí obviamente encaja un poquito del conocimiento que tiene que ver con diseño gráfico, porque también hay que saber del concepto de las capas, cómo se manejan los movimientos de los elementos, ¿sí? Cosas de ese tipo, cosas de ese tipo. Entonces, no se preocupen, todo eso yo se los puedo enseñar. Lo único es que tenemos es que programar una pequeña clase en Zoom. Usted previamente, o sea, antes de que se inicie esto por anticipado, usted cancela 70,000 pesos y después, ya una vez programada la clase en Zoom, yo le voy a explicar a usted cómo es que se hace eso. Para que usted allá en el sitio donde está, en el lugar donde está, en el territorio donde está, o en el país donde esté, desde allá usted pueda iniciar este proceso para empezar a emprender un concepto de contenido digital, que posteriormente montado en YouTube o montado en TikTok, ¿sí? Usted pueda con eso tener dinero, ganar dinero con eso. Pero para ganar dinero con eso, pues obviamente primero debe de aprender ciertas cosas que tal vez las desconocen, no están, pero no son tampoco algo que diga uno, esto es difícil, es imposible. No, nada en esta vida es imposible. Creo que lo único que es imposible es que uno se muera y vuelva a resucitar. Eso sí es como imposible. Entonces, ahí está. ¿Qué hicimos acá? Entonces, en este espacio, ¿no es cierto? Yo monté aquí, iniciar proceso, asiento de apertura. Entonces, pueden haber más botoncitos acá. Entonces, otro botón puede ser uno que diga contadores, por ejemplo. En la materia de contadores sería contadores de los documentos y otro sería contadores de las cuentas, en especial de la subcuenta, para llegar a la parte auxiliar. Esas dos cosas son elementales tenerlas ahí. ¿Listo? Y después vendrán otros botones, uno que tenga que ver con incluir las transacciones, otro que tenga que ver con establecer el balance de comprobación o lo que llaman balance de comprobantes, otro que tenga que ver con los diarios, otro que tenga que ver con los del libro mayor, otro que tenga que ver con la parte de estado de pérdidas y ganancias, otro que tenga que ver con el balance general, otro que tenga que ver con la parte de los impuestos y otro que tenga que ver con lo que son el cierre de ciertas cuentas para iniciar un nuevo periodo, un nuevo año, un nuevo periodo contable. ¿Sí? Es decir, un ejemplo, terminamos 2024, empezamos el 2025, ¿cómo vamos a empezar el 2025?
Ese es el concepto, es todo eso, no es nada más lo que nosotros debemos de tener en la parte de la contabilidad, ¿de acuerdo? Eso en especial. Entonces, bueno, ¿qué hacemos nosotros aquí? Cerramos aquí y vamos a cerrar aquí un momento, cerramos aquí. Entonces, ya nosotros hemos visto que tenemos un pequeño detalle que es el prefijo o texto con el que ubicamos todos los elementos de la contabilidad. Entonces escribimos CONTAB, así, CONTAB, con T-A-B, CONTAB. Y entonces le lista todo lo que en este momento yo tengo elaborado. En este momento tengo elaborado mi tabla, donde tengo todas mis cuentas. Aquí la vamos a apreciar, vamos a darle aquí un doble clic. Esto es lo último que yo tengo y hasta ahí no hemos hecho ninguna modificación acá, ¿correcto? Por otro lado, ¿sí? Tenemos una situación acá, que resulta que todas las cuentas que son del número 2, todas las que empiezan con el número 1 son activos. Todas las que son el número 2 empiezan con 2, ¿sí? Que son los pasivos. Todas las que arranquen con 3 son patrimonio, o sea, el número 3. Las 4 son las cuentas prácticamente de ingresos, ¿sí? Las cuentas 5 son gastos, las 6 son compras y las 7 son otras cuentas especiales, ¿no es cierto? Especiales. Y esas van desde el 7 hasta el 9, ¿sí? Entonces, pues será bastante fácil la dinámica que vamos a realizar acá para poder hacer esa situación, ¿sí? Entonces, esto lo hacemos con un fin, que en un momento determinado uno diga, bueno, las cuentas de activo son estas, las cuentas de pasivo son estas, las cuentas de patrimonio son estas, las cuentas de ingresos son estas, las cuentas de gastos son estas, las cuentas de compras son estas y las especiales son estas, ¿sí? Eso vamos a hacerlo. Entonces, como tal, este numerito que tenemos nosotros acá, que es el código, esto, hasta aquí donde lo podemos ver, este es un número, esto es un código que está como alfanumérico, ¿de acuerdo? Entonces, como es alfanumérico, resulta que la manera como nosotros lo tenemos que proyectar debe ser a través del uso de unas funciones para poderlo hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque como es alfanumérico, tenemos que primero eso convertirlo en un número, ¿sí? Y recortarle, convertirlo en un número y recortarle, para después definir lo que es, como siendo un número, entonces decimos que es mayor o menor que, entonces haga tal cosa, ¿de acuerdo? Eso en ese punto. Bueno, eso es una de las tareas que tenemos ahorita para realizar. Lo otro es que elaboramos un formulario que se llama FRM-CONTAB-MENU-INI, que es el formulario que ustedes acabaron de ver, ¿sí? Este es el formulario que ustedes acabaron de ver. Y este formulario que ustedes acabaron de ver, ¿no? Que acabaron de ver, este formulario como tal tiene en este momento un tamaño definido, ¿sí? Entonces, este tamaño definido quiere decir que así como está definido en 20, que es la parte horizontal, y la parte vertical está definida en 17. Obviamente podría ser mucho más grande si uno lo quisiera, ¿sí? Pero por ahora lo vamos a dejar en ese tamaño. Porque es que esto también difiere mucho, que si yo lo cargo en otro computador, puede que se transforme un poquito, ¿no es cierto? La cuestión es que de pronto los botones pueden quedar un poco más arriba, más abajo, pero eso son cuestiones de estética, de formato, que ya les toca a ustedes prácticamente hacerlo, ¿de acuerdo? En la parte de donde dice 7 módulos, pues esa es como la parte que ustedes tendrían que cambiar, que no fuera 7 módulos, sino fuera, por ejemplo, 11 módulos, ¿no? 11 módulos. Pero eso, poquito a poco vamos allá, vamos llegando allá. Entonces, en este momento, ¿qué tenemos nosotros acá? Que todos estos botoncitos que tenemos acá, todos estos botones tienen un titular. Entonces, por ejemplo, aquí dice iniciar proceso, asiento de apertura, pero
¿cuáles otros botones necesitamos nosotros? Entonces, por ejemplo, si aquí yo le digo un control C y le digo un control B, entonces este botón lo voy a lanzar aquí a este punto, ¿sí? Entonces, más o menos ahí es el punto. Aquí vamos otra vez a decirle control B. Entonces, aquí está este otro. Entonces, ya está cuadradito ahí, ¿correcto? Ahora tenemos 1, 2, 3, 4. Estos van a tener algo especial y es que vamos a tratar de alinearlos, alinear hacia arriba, sí, hacia arriba, no, hacia abajo. Listo. Y por otro lado vamos a buscar que quede donde dice igualar horizontal, igualar vertical. Entonces donde dice igualar horizontal, ahí ya quedaron más cuadrados, ¿no es cierto? ¿Esto qué significa? Que el espacio que hay entre este y este, entre este y este, entre este y este es igual, ¿de acuerdo? Ahora, una vez que ya tenemos esto, entonces mire lo que hacemos acá. Cogemos todos estos 4 y hacemos una copia, control C, control B, y estos que están acá, entonces sencillamente los vamos a bajar un poquito más para ubicarlos en este punto. Ahí, ¿correcto? Ahí en ese punto. ¿Listo? Y aquí volvemos nuevamente a decirle control B, ¿no es cierto? Entonces, este de aquí, este lo vamos a borrar, ¿correcto? Y ahí ya quedó. Entonces, esto es una manera como de graduar los elementos de lo que va a haber allí. Entonces, ahora sí, iniciar proceso, asiento de apertura. En este espacio, entonces le vamos a poner aquí contador de documentos, ¿no es cierto? Contables. Este será contador de subcuentas. Contador de subcuentas. Este va a ser transacciones, ¿no es cierto? Transacciones, ¿sí? Este será el de transacciones. Entonces aquí le vamos a poner diario. Aquí vamos a ponerle mayor, o sea, mayor. Entonces, digámoslo así, no diario, sino libro diario. Libro diario. Libro mayor. ¿Sí? Libro mayor. Acá, entonces estaríamos hablando de balance general. ¿Sí? Aquí con Shift Enter para que quede ahí. Balance general. Acá. Shift Enter para que quede así. Shift Enter para que queden así en esa forma. Balance general. Acá vamos a ponerle P y G, pérdidas y ganancias, ¿sí? Aquí le vamos a poner cierres contables, ¿sí? Cierres contables. Inicio, nuevo periodo. Inicio, nuevo periodo. Bueno, creo que está ahí, eso es lo que tenemos. Si yo tengo algo que me falta de mucho, les agradezco a ustedes que me lo indiquen, por favor. Es muy interesante cuando la gente le dice a uno, oye, Sandra, mire, hágale esto también. Yo escucho, porque yo leo los comentarios, yo no hago simplemente un video y me olvido de lo demás, ¿no? Yo leo los comentarios porque me interesa conocer qué piensa la gente de mi trabajo. Bueno, entonces eso es importante. Ahora, este botón que dice iniciar proceso ya tiene cargado el primer formulario con el que estaríamos para empezar a trabajar. Entonces acá en diseño, en hoja de propiedades, en donde dice al hacer un clic, aquí abrimos, ¿no es cierto? Y ahí entonces vamos a encontrarnos con el primer formulario
que vamos a abrir, ¿correcto? Vamos a esperar unos segunditos que él se está cargando para que eso se pueda hacer. Entonces, hasta ahí donde ustedes pueden ver, es muy interesante y muy dinámico lo que hemos podido hasta aquí conseguir. Es muy supremamente valioso. Por esa misma razón yo les decía a ustedes en una oportunidad que el que quisiera tener la copia de ese archivo para poder empezar conmigo, la copia de ese archivo, ¿sí? Que obviamente no tiene estas cosas nuevas, ¿no es cierto? Usted tiene el archivo y arranca con ese archivo a partir del video número 27 en adelante, 27, 28 y este que es el 29 y de ahí en adelante lo que siga, porque obviamente esto va a seguir creciendo más. Y ahí usted me sigue, usted va siguiendo al detalle todo lo que yo voy haciendo, con eso usted también está aprendiendo. Para los que son contadores, mucho más van a aprender porque van a llegar a empoderar más. Es que aquí no se trata solamente de decir, es que Sandra nos está enseñando a hacer un software contable con Access. No, porque yo estoy también metiendo la dinámica de otras herramientas interesantes y novedosas, porque es de lo nuevo que estamos hablando del año 2024. No estamos hablando del año 1990, sino del año 2024. Estamos hablando de prácticamente 40 años después, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que lo que usted a partir del 27 en adelante pueda aprender va a ser extremadamente valioso. Podríamos decir que esto es como ya una maestría. O sea, usted ya se preparó con 1250 videos en el término de 10 años, ¿no es cierto? Aprendiendo desde cero cómo se levantaba todo esto. Hoy usted ya está haciendo, es como una maestría. Usted ya está trabajando para ser un doctor de doctores. O sea, un doctor que le va a enseñar a otros doctores, porque ese es el doctor de los doctores. El doctor de doctores es el doctor máximo, maestro, ¿sí? El gurú que le enseña a otros doctores. Bueno, entonces acá tenemos una línea que dice 2md.open4, entre comillas, frm, raya ini, raya puc, raya contab, raya qm. ¿Qué es qm? Quitar marca. Y tenemos otra instrucción que es una propiedad que dice al cargar, que está radicada en el control formulario. Y dice me.caption igual título bt, abre paréntesis, cierra paréntesis, espacio, símbolo ampersand, que es el símbolo de concatenación, espacio, entre comillas, dejando un espacio al principio, panel contable, ¿sí? Entonces yo le puedo decir panel contable veterinarias o panel contable, otro tipo de tema, ¿no? Que estemos tratando, pero ahorita estamos tratando el tema veterinarias. Y punto. Eso es todo lo que tenemos hasta ahora aquí. Hasta ahora eso es lo que tenemos aquí. El formulario como tal en su formato, pues entonces donde dice, en este caso el formulario, entonces estará centrado automáticamente, sí. Hay que retirarle el selector de registros, hay que retirarle botones de navegación. En la parte de otras hay que dejarlo con emergente, sí. La parte de datos, pues donde dice entrada de datos se dirá no, permitir agregar no, permitir eliminación no, permitir ediciones sí, permitir filtros sí, ¿listo? Y no más, eso es todo. Entonces, esos son los botones en este momento que tenemos acá, ¿sí? Los botones que tenemos acá, no es más, ¿correcto? Entonces, si, por ejemplo, nosotros quisiéramos que cuando estos botones se pasaran por ahí, digamos, se pasaran por encima de los botoncitos, podríamos decir, por ejemplo, cuando se ponga asiento de apertura, digamos, ponerlo en otro color, pongámosle un color más oscuro, ¿sí? Ponerlo en un color, por ejemplo, rojo, amarillo, ¿qué más otro podría ser? Un café, ¿sí? Cosas de ese tipo, para poder saber que estamos tocando el botón correspondiente, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo podemos hacer, pero para poder nosotros hacer eso, ¿cómo nosotros lo hacemos? ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Lo único que hacemos es que simplemente cuando nos paramos aquí, en este botón, le decimos nosotros hoja de propiedades y donde dice eventos, ¿no? En donde dice eventos, entonces donde dice al mover el mouse, ahí, al mover el mouse,
Entonces aquí nosotros le damos un clic y aquí donde dice generador de código, donde dice aceptar, ¿no? Entonces ese elemento que se llama comando 0, ¿no? Le decimos lo siguiente, me.comando, ¿sí? Comando 0, aquí lo tenemos, ahí, punto, entonces donde dice backcolor, le decimos igual, por ejemplo, bebé y un color. Entonces, ¿qué color podría ser? Un color amarillo. Entonces sería yellow. ¿Sí? Y listo, no más. Eso sería todo. ¿Ok? Entonces, en esta manera, cuando le damos aquí un clic, cerramos acá. Vamos ahora a este, por ejemplo. Entonces, aquí le damos un clic, le damos un código acá, le damos a aceptar aquí. Entonces, ¿cuál es el otro comando? Este es el comando 1. Entonces le decimos me.comando 1, ¿no? Ahí, punto backcolor igual de yellow, ¿sí? Y listo. Cerramos acá, ¿correcto? Ahí. Seguimos con este. Entonces, hoja de propiedades, propiedad al mover el mouse, generador de código, aceptar. Entonces, este es el comando 2. Entonces, me.comando 2. ¿Sí? Comando 2. Ahí está. Entonces, punto backcolor, ¿listo? Igual, yellow. Ok, yellow. Ahí está. Entonces, seguimos acá. Cogemos este, hoja de propiedades, clic acá, generador de código, aceptar. Entonces, este sería en el caso del 3. Entonces, me.comando 3. Backcolor igual yellow. ¿Listo? Ahí está. Vamos para este otro. Entonces, damos un clic acá. Este está en la pestaña eventos de la hoja de propiedades, ¿no? Generador de código, aceptar, listo. Este es el número 4, entonces me.comando 4.backcolor igual yellow, listo. Ok, salimos de acá, seguimos con este, le damos aquí un clic, le damos generador de código, le decimos aceptar. Este es el número 5. Entonces, me.comando 5.backcolor igual yellow. ¿Listo? Y le damos ahí, cerrar. Seguimos con este. Le damos clic acá. Generador de código. Aceptar. Entonces, este es el número 6. Entonces, me.comando 6.backcolor igual yellow. ¿Sí? Listo. Seguimos con el siguiente, el número 7. Entonces ahí le escribimos me.comando 7.backcolor igual bebé yellow. ¿Listo? Cerramos, vamos con este. Listo. Generador de código, aceptar. Entonces le decimos me.comando 8.backcolor igual bebé yellow. ¿Listo? Seguimos con el 9. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, cierros contables, control enter. Ok. Ahí. Entonces, hoja de propiedades. Este es el número 10. 10. Nos faltó el 9. Espérate porque este era el 9, el 8. Este es el 10.
Este es el 11. Ah, es que el 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál será? El 6, el 7. Este es el 8. Ah, ya, es que había uno que se perdió, que fue el 9, 10 y 11. Listo. Entonces, vamos bien. Entonces, generar código, aceptar. Entonces, este es el número 10. Número 10. Entonces, me.comando10.backcolor igual bb yellow. Listo. Y el 11. Entonces aquí le diríamos me.comando11.bycolor igual bb yellow. Listo. Y ya. Eso es todo. Y bueno, entonces ya cuando tenemos todo esto y hemos ya aplicado esto, entonces aquí donde dice 7 módulos, este que dice 7 módulos, pues obviamente tendrá que cambiar, ¿no es cierto? O simplemente en este espacio podemos tapar esta parte que dice 7 módulos y simplemente aquí pondríamos una figura diferente, ¿no es cierto? Pondríamos un botón diferente que diría, por ejemplo, ¿qué podría ser? De pronto un cuadro largo, ¿no es cierto?, más grande, en el cual estuviera siempre mostrándose un poquito las ayudas de estos botones, ¿correcto? Un poquito las ayudas de estos botones, nada más, ¿no? Eso lo podríamos hacer. O también podríamos aquí montar una etiqueta que era 9 módulos o 11 módulos o 10 módulos, ¿sí? 10 módulos, 10 módulos. O simplemente, ¿qué podríamos también aquí escribir? Bed Project, por ejemplo, Bed Project. Pero claro está que ya Bed Project, pues obviamente está allí ya mostrado. Entonces podríamos también coger y tomar esto y taparlo con un color azul. Podríamos hacer eso también, ¿sí? Eso lo podríamos hacer, ¿no? Eso también se podría hacer. Entonces, como se dan cuenta, hay muchas cosas que uno puede hacer acá, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer acá. Entonces, por ejemplo, digamos acá, yo podría tomar acá desde este punto, ¿no es cierto? Desde este punto acá y bajarlo hasta este punto, ¿no? Y simplemente taparlo y ubicar aquí una palabra que diga bienvenido, por ejemplo, ¿sí? Bienvenidos, ¿sí? Bienvenidos a este menú, ¿no? Digámoslo así. Entonces aquí en formato, entonces por ejemplo, le ponemos acá un centradito, le ponemos un relleno, entonces buscamos un color más o menos ¿correcto? Le ponemos un color negro, lo resaltamos, le ponemos, ¿qué más sería? Un poquito de la letra más grande, digámoslo así, digamos 14 puntos. Entonces aquí le diríamos Shift Enter, ¿no? Bienvenidos a este menú. Listo, ya. Entonces, como tal, aquí démonos cuenta que quedó un poquito más grande. Ahí, entonces vamos a dejarlo así. Eso. Y listo, ya está. Bienvenidos a este menú. Bueno, no más. Eso es todo. Entonces, guardamos acá y cerramos. Y cerramos. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando nosotros estamos cargando, aquí le vamos a decir inicial, ¿no? Iniciar. Le damos aquí, enter, 1, 2, 3, 4, 5, enter, enter. Entonces, al entrar a la contabilidad, llegamos a este punto, entonces ahí ya vemos nosotros esto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy acá, ¿sí? Parar ahí.
Todos los botoncitos han quedado amarillos. Pero démonos cuenta que esto nos forma como una especie de intermitencia, de pronto nos puede generar problemas en el futuro, ¿sí? Entonces los botones han quedado en amarillo. Entonces existe otra herramienta que también se puede utilizar para que eso no pase. Esa otra herramienta que se puede aplicar a esto para que eso no pase, ¿cuál es esa herramienta? ¿Sí? Pero bueno, yo aquí le doy un enter, entonces aquí llegué a este punto, le voy aquí a cerrar, voy a salir acá. Entonces, obsérvense que cuando yo paro aquí, cuando yo me paso por estos elementos, y ve que aquí el color pasa en otro punto, es porque este formulario tiene ya algo con estos botones. Entonces, echemos una miradita a este formulario que exactamente, porque esto lo hice fue un tiempo atrás, mucho atrás, entonces, claro, hay cosas que para poder uno saber, pues tiene que revisar nuevamente los botones. Entonces, aquí yo me paro y le digo hoja de propiedades y me paso aquí a formato. Entonces resulta que aquí en formato, entonces dice, por ejemplo, color de fondo, ¿sí? Tiene el número tal, o sea, es un color. Y, ¿qué más dice acá? Estilo del fondo normal, transparente no, usar el tema sí, color de fondo tal, estilo de los bordes, ancho de los bordes, color de los bordes, color al mantener el mouse, color presionado, ¿no es cierto? Entonces hay colores aquí especiales, ¿no? Que cuando se mantienen tienen tanto. Entonces color al mantener el mouse hay un valor y color presionado tiene otro valor, ¿correcto? Color de primer plano, texto 1, color de primer plano, texto 1, ¿sí? Entonces uno puede aquí hacer cambios en esos botones. Entonces color del fondo es tal. Pero el color al mantener el mouse es tal. Y el color presionado es tal. O sea, dése cuenta que el color presionado junto con el color de fondo ambos son iguales. El único que cambia es el color al mantener el mouse. El color al mantener el mouse. Entonces eso es lo que tenemos que tener nosotros en cuenta en el otro formulario. ¿Listo? Entonces volvemos aquí a la palabra contab y vamos a tomar otra vez este formulario, clic derecho, vista diseño, y entonces, ¿qué hacemos? Cogemos cada botoncito, ¿no es cierto? Y le decimos aquí hoja de propiedades y en formato donde dice color al mantener el mouse, obsérvese que aquí todos están con este valor, ¿no es cierto? Numeral A4, D5, E2 y aquí lo está también. Entonces, ¿qué pasa si yo cojo aquí el color al mover el mouse y decido cambiarlo? Entonces, toco aquí en los tres botoncitos, entonces me manda a la paleta de colores y me dice cuál es el color que usted quiere ubicar para que cuando uno pare ahí aparezca ese color. Entonces, como queremos es el color amarillo, ¿no es cierto? El color amarillo, entonces simplemente damos el color amarillo. ¿Listo? Y este número, este es el que vamos a utilizar. Entonces hacemos una copia, control C, y luego aquí, entonces sencillamente hacemos esto. Paramos en los siguientes y le hacemos la misma cuestión. Entonces acá donde dice color a mantener el mouse, ahí vamos a decirle control V, ¿no? Listo, vamos para el siguiente. Hoja de propiedades y ahí estamos también sostenidos ahí. Es pegar, control V, listo. El siguiente, ahí paramos, hoja de propiedades y ahí también le decimos control V. Y así lo hacemos exactamente a todos los botones. A todos los botones le hacemos eso. Control V. Seguimos con este. Control V. Control V. Estamos haciéndolo allá en donde dice color al mantener el mouse, ¿de acuerdo? ¿Listo?
y listo. Pero entonces ustedes me preguntarán, bueno, ¿y entonces qué se hace con las líneas que ya habíamos creado? Esas líneas que ya habíamos creado, entonces vamos acá al código, ver código, a este dibujito que está acá, ver código, y pues sencillamente esas líneas las borramos, quitamos esas líneas, ¿sí? Todo eso lo quitamos, pero igual de todos modos, pues ustedes aprendieron algo nuevo hoy, ¿no? Aprendieron cómo pueden ustedes ubicar también de esta manera los colores de los cuadros cuando quieran hacer eso. Pero entonces se presenta esa situación que vimos ahorita, que es como esa intermitencia, entonces es cansona para la vista. Entonces lo podemos hacer de la otra manera. Pero bueno, no importa, todo es cuestión de aprender. Esta parte de acá, bienvenidos a este menú, bueno, no nos queda así como tan olímpico, tan bonito, entonces quitémoslo simplemente, pero lo que sí vamos a hacer acá es algo muy interesante. Esto que dice acá 7 módulos, esa imagen nosotros la podemos reformar. ¿Cómo la podemos reformar? A través del Paintbrush, ¿sí? O Paint versión 5. A partir de ahí podemos reformarla. Simplemente la tenemos, lo que hacemos es recortarle la parte de abajo y ya, quedó arregladito. Eso es todo lo que podemos hacer ahí. Por ahora dejémoslo así. Por ahora dejémoslo así. Entonces volvemos acá a decirle inicial, ¿no? Ahí. Entonces entramos a contabilidad. Entonces observe que aquí ya no aparece esa intermitencia, ¿sí ven? Ya no aparece esa intermitencia porque pues ya esta intermitencia desapareció, ¿correcto? Entonces, perfecto, ahí está. Entonces cuando entramos acá, en este punto, acá tenemos que hacer algunas pequeñas modificaciones, ¿correcto? Algunas pequeñas modificaciones. Entonces, esas modificaciones que nosotros tenemos que hacer es que las cuentas que son del número 1, ¿no es cierto? Todo esto que dice número 1, deberán aparecer con el número 1 que representa activo. Las que están con el número 2 representan el pasivo. Las que están con el 3 representan patrimonio, las que están con el 4 representan ingresos, las que están con el 5 representan gastos, las que están con el 6 representan compras, las que están con el 7 ya son especiales, ¿no es cierto? Las 8 son especiales y las 9 son especiales, ¿sí? Lo que llaman cuentas de orden, ¿listo? Cuentas de orden. Entonces, ahí está. Entonces, todo lo que empiece, es que hay un detalle, todo lo que empiece aquí con 1, incluido el principio de este es el 1. Si yo, por ejemplo, acá le dijera, deme todo lo que es 1, por ejemplo, todo lo que es 1, que contiene, que empieza por 1, por ejemplo. Entonces, dése cuenta, todo lo que empieza por 1 quiere decir que está definido con 1. Entonces, todo esto tiene que ver con el activo. Todo esto tiene que ver con el activo. Todo lo que empieza con 1. ¿Sí? Ahí podemos ver todo. ¿Sí? No hay ninguna cuenta que esté con el número 2. Ok. Si en este momento yo quito, aquí por ejemplo le digo ahora, no, yo no quiero esto, sino quiero que empiece con el número 2. Entonces va a salir, ay, espérate. Vamos a mirar todo lo que arranque con el número, empezar por 2. Entonces, obsérvese que aquí todo lo que empezó con 2, ¿sí? Es del número activo, ¿correcto? 2. Bueno. Otra, todo lo que empiece con el número 3. Entonces, las del número 3 son todas las que tienen que ver con el patrimonio. ¿Sí? Patrimonio.
todas las que empiecen con el número 4. Ahí está. El número 4. Las que empiecen con el número 5. Perfecto, son todo lo que son gastos. Las que empiecen con el número 6. Ay. Entonces, espérate un momentico acá. Cerremos acá y volvemos a entrar. Filtrar, empezar con el número 6. Ahí está, ¿ves? Entonces, es así como vamos mirando, ¿no? Las del número 7. Que son ya son más poquitas. Las del número 8. Ya son menos. Y las del número 9. Son más pocas, ¿no? Entonces, así de esta manera es que ya tenemos eso presente. Entonces, todas las que son del número 1, las que son del número 2, las que son del número 3, las que son del número 4, las que son del número 5, las que son del número 6, número 7, número 8, número 9, todas tienen un nombre, ¿no? Entonces las que son del 1, todas son de activo. Todas las que son del 2, pasivo. Todas las que son del 3, patrimonio. Todas las que son del 4, ingresos. Todas las que son del 5, gastos. Todas las que son del 6 son compras. Las que son 7 son de, digamos, de costos, podemos decir así. Las que son del 8, especiales, y las que son del 9, de orden. ¿Listo? Entonces, para nosotros poder hacer eso, tenemos que hacer unas consultas de actualización. Entonces, aquí vamos a cerrar un momento este cuadro y vamos a ir entonces a lo siguiente. Vamos a ir a lo siguiente. Vamos a contar. Ahí. Entonces, como son consultas de actualización, entonces tenemos que crear otros campos en esta tabla para poder hacer esa distinción. Entonces, clic derecho, vista diseño. Entonces, otra distinción en esta tabla es que nos indique, ¿cómo se puede decir? Una línea. Vamos a hablar de una línea. Línea de los activos. Entonces, vamos a ponerle la palabra línea. Línea. Entonces, la línea sería como hablar del número, o sea, toda la línea 1 la representamos como los activos, toda la línea 2 son los pasivos, toda la línea 3 son los que son de patrimonio, línea 4 ingresos, línea 5 gastos, línea 6 compra, línea 7 costos, línea 8 especiales y línea 9 orden, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo así. Entonces, como es una línea, deberán de ir con un número, ¿no? Eso es un número, ¿ok? Número. Bueno, entonces, el número. Entonces, este es un número, pero es un número entero, ¿no es cierto? Porque ahí solamente va a ir 1 o 2 o 3. ¿Correcto? Bueno, entonces acá vamos a decirle clic, vamos a guardar.
Vamos a decirle acá cerrar. Entonces, ya una vez que tenemos eso, ¿qué sería lo que prosigue a continuación? Entonces, decimos aquí, crear, vamos a una diseña de consulta. Entonces, vamos a tomar acá nuestra tabla que se llama MINI, pub contab conta, ahí. M raya ini raya pub raya contab raya xlsx y agregamos. ¿Listo? Entonces, vamos a lanzar el código, ¿no es cierto? Vamos a lanzar el código, la línea, ¿no? ¿Qué más podría ser? De pronto clasificación, si es de grupo, sí, la clasificación puede ser también. Entonces, en este momento, al darle a ejecutar, esto es una consulta de selección. En este momento lo que tenemos es esto, ¿no es cierto? Clase. Entonces, la clase, grupo, ¿no es cierto? La línea, no tiene absolutamente nada de la línea. Entonces, volvemos otra vez aquí a ver. Entonces, ¿qué le decimos acá? En el criterio le vamos a decir, venga, yo quiero ver solamente en código como, entonces aquí le ponemos la palabra como, ¿sí? Como, abre paréntesis, digámoslo así. La primera letra sería, entre comillas, digámoslo así, entre comillas, el número 1, cierra comillas, y lo demás sería asterisco, asterisco, donde asterisco puede ser cualquiera de las letras, pero, a ver aquí, como 1 asterisco, a ver, vamos a ponerlo así, 1 asterisco cierra comillas, ¿no? 1 asterisco cierra comillas. Ya vamos a ver qué nos da. Ejecutar. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que tenemos 693. 693. Si en este momento yo le dijera clase, por ejemplo, por clase, digamos el número, que en este sería el 1 o el 2, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, nosotros tenemos acá una cosa que dice I de clase, ¿no es cierto? I de clase. Entonces le decimos, mira, que sea como este, pero que la clase sea, por ejemplo, 1. Entonces nos va a botar, obviamente, una, ¿sí? Una nomás. Pero si le dijéramos acá, no, yo la quiero como el 2, entonces ejecutar. Entonces nos va a botar pues solamente 9, ¿no es cierto? 9, no más. Pero si en este momento yo le digo, no, voy a mirar la número 3, que son cuentas, entonces esas son todas las cuentas, ¿correcto? Pero si yo le digo, no, yo quiero que me bote la número 4, que son ya subcuentas, ¿no? Subcuentas, entonces obviamente dice 110505, 110505, y si le dijera, no, quiero que me mande las del 5, entonces ejecutar. Entonces me manda solamente de las auxiliares. Es que esa es la idea. La idea es que cuando yo estoy trabajando los contadores, él me debe de decir, vea, vamos para la cuenta número, las de 1, entonces, de la subcuenta, 5. Entonces él llega justo a donde debe de llegar. Y al llegar a esa, entonces es donde arma el tal contador para poder decir, mire, estamos en este número, ¿cuál será el número que sigue? El número 2, el número 3, ¿sí me explico? Es eso, es ahí donde vamos a ese punto. Bueno, entonces, como ya sabemos esa parte muy bien, ¿no? Entonces, volvemos y jugamos, Entonces acá, en este caso, yo quiero ponerle a estas que dicen código, entre comillas, 1, asterisco, ¿no? Comillas, 1, asterisco, comillas, comilla doble, ¿no?
Entonces, en este momento él me lanza 698 cuentas, ¿sí? 693 cuentas, todas empiezan por el número 1, ¿sí? Por el número 1. Estas son 693. Pero si yo le dijera que voy a cambiar este número 1 y le voy a poner el número 2, o sea, yo le digo 2 asterisco, pues él ya obviamente me va a mandar las del pasivo, ¿sí? Que son 307. Pero si yo le digo no, las del patrimonio, entonces le digo 3. Entonces él me dice son exactamente 112, ¿sí? Pero si yo le digo las del número 4, que son las de ingresos 4, entonces él me manda las cuentas que son exactamente 496. Si yo le digo mándeme las del gasto, la número 5, ¿sí? Entonces me manda las del 5, que son 443. Si le digo mándeme las del número 6, que son las de compras, entonces me manda exactamente 277. Y le digo mándeme las del número 7, entonces me manda exactamente 5, no me manda más, ¿sí? Las del número 8, entonces me manda exactamente 87. Las del número 9 me va a mandar exactamente 50. Es eso, todo eso es lo que hemos visto acá. Entonces, para que lo vayan entendiendo muy bien. Entonces, tenemos ahí presente esa parte. Ahora, muy bien, ¿qué es lo que viene a continuación? La parte que dice línea es la que va a cambiar, porque la línea va a definir lo siguiente. Todo lo que sea línea 1 son activos. Todo lo que sea línea 2 son pasivos. Todo lo que son línea 3, patrimonio. Lo que es línea 4, ingresos. Lo que es línea 5, los gastos. Lo que es línea 6, compra. Lo que es línea 7, costos. Lo que es línea 8, especiales. Lo que es 9, orden. ¿Listo? Entonces, vamos a proceder a hacer ese rápido cambio. Entonces, aquí, en donde dice actualizar, ahí. En actualizar, entonces decimos todo lo que sea 1, asterisco, 1, asterisco. ¿Por qué le decimos 1 asterisco? Porque, primero, este es un campo tipo dato alfanumérico, o sea, texto corto. Como es un texto corto, entonces yo le pongo el primer dígito, que en este caso es 1, y enseguida lo acompaño con un asterisco. Entonces él representa esto como decir, todos los que empiezan con 1. Si yo le dijera, por ejemplo, abro comillas y pongo asterisco 1, asterisco quiere decir que contiene un número 1, y ahí sí nos van a salir muchísimas. Pero como yo estoy diciendo es comillas 1, asterisco, comillas, lo que le estoy diciendo es que todo arranca por empezar en 1, no importa lo que vaya después. Lo que vaya después puede ser un 0, un 2, un 3, un 4, un 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? O un 1. Ese es así. ¿Listo? Entonces, así viene la expresión de eso para que ustedes lo tengan muy presente. Muy presente. Entonces, ¿con qué vamos a poner la línea acá? Con el número 1. Con el número 1. Entonces, cuando yo le digo aquí, ejecutar, él me va a decir, el cambio va a suceder para 693, o sea, 693 registros van a tener ese cambio. Entonces yo le digo, vamos a decirle que sí. Vamos a decirle que sí. ¿Listo? Y ya lo hizo. ¿Cómo vamos a llamar esta consulta de actualización? Entonces aquí le decimos guardar. Esta consulta de actualización le vamos a llamar QRY raya al piso. Entonces le decimos acá ini raya al piso. Le vamos a decir aquí pub raya al piso, comtab raya al piso. Entonces, estábamos en el orden de el 1 hasta el 9, ¿no es cierto? Entonces volvemos a decirle acá el número 1, raya al piso, y aquí le vamos a poner LN, que significa de las líneas, ¿no? LN. O podríamos decirle, por ejemplo, acá, línea, ¿no? Raya al piso AC.
línea, raya al piso AC. ¿Ok? Esta es la línea 1, ya entendemos que son los activos. Entonces, aquí le vamos a decir aceptar y así nos quedó definida. La consulta de actualización está aquí así. Entonces, aquí hacemos un clic, guardar, clic en cerrar. Entonces, como ya tenemos la primera ya elaborada, entonces ahora lo que vamos a hacer es sacar una copia. Entonces, aquí, control C, control V. Y ahí, espérate, a ver, entonces decimos aceptar. Espérate. Aquí, control V, ahí, control V. Entonces acá, quitamos ese copia de, ahí, y aquí donde dice contar le ponemos el número 2. 2, y le damos un aceptar. ¿Listo? El número 2. Ok. Vamos a decirle control V. Entonces la siguiente sería el número 3. Y queda debajo del 3. Control V. La siguiente sería el número 4. La siguiente sería el número 5. La siguiente sería el número 6. La siguiente sería el número 7. La siguiente sería el número 8. La siguiente sería el número 9. Y ya. ¿Listo? Ahora vamos a modificar. Entonces el número 2, clic derecho, vista diseño. Entonces acá no sería 1, sino sería el número 2. 2. ¿Correcto? Entonces aquí donde dice actualizar línea sería el número 2. Y le decimos ejecutar. Le dice son 307, le decimos que sí. Listo, guardamos, cerramos. Vamos para la siguiente que es la 3. Clic derecho, vista diseño. Entonces acá borramos este 1, ponemos el 3, borramos acá este 1 en la línea y ponemos el 3. ¿Listo? Aquí, uy, espera porque me equivoqué. 3, listo. Le decimos ejecutar, entonces dicen 112. Sí. Guardamos, cerramos. Vamos para el número 4, que son las del ingreso. Cuatro. Ejecutar. Van 496. Clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Vamos para el número 5, clic derecho, vista diseño. Entonces el número 5. Entonces acá estas son las del gasto. Línea 5. Ejecutar son 443. Guardamos, cerramos. Vamos para el número 6. Ejecutar, que son 277, las del número 6 que son compras. Guardamos, cerramos. Vamos para la número 7. Número 7.
Ejecutar, son solamente 5. Las del número 8. Ejecutar 87 del número 8. Y las del 9. $50 del 9. Guardar y cerrar. Entonces, como nos damos cuenta, ya pues está prácticamente todo esto. Entonces, cuando hacemos aquí un clic, pues ya tenemos todo esto ya definido. Entonces, todas las de la número 1, ¿no es cierto? Si yo acá digo aquí, todo lo que sea número 1, o sea, igual a 1, pues son 693. Todas estas son cuentas del activo. Todo esto es del activo. ¿Sí? Todo. ¿Ves? Todo es del activo. Si en este momento nosotros paramos acá y le decimos quitar este filtro y le decimos ahora queremos ver solamente las del número igual a 2, por ejemplo. Entonces solamente los del 2. ¿Sí? Todo lo del 2 es todo lo que es pasivo, son 307. ¿Sí? Quitamos esto, entonces aquí nuevamente le decimos filtrar por lo que es igual al número 3. Entonces todo lo del 3 es patrimonio, son 112. ¿Listo? Quitamos el filtro, vamos para las cuentas del número 4, que son ingresos. Todas las de ingresos, ahí está todo, estos son 496. Quitamos filtro. Vamos ahora a las del número 5. Entonces las del 5 son todas las que son de gastos. Todo esto es de gastos. Todo esto es de gastos. Seguimos con las del número 6. Entonces las del 6 son 277, todo lo que tiene que ver con compras. Entonces aquí hay costos, cultivos, todo es de compra, ¿no? Todo es de compra. Bien. Seguimos con las del número 7. Todo lo que es igual a 7. Entonces, costos de producción, reparación, materia prima, mano de obra directa, costos indirectos, contratos de servicios. Y las de número 8. Entonces, cuentas de orden deudora, derechos contingentes, bienes, valores inmobiliarios. Entonces, la razón de todo esto es que si nosotros en un momento determinado quisiéramos pedirle al sistema, oiga, déjeme ver solamente las cuentas de la línea tal, él no me va a botar todo, sino me va a botar lo que yo quiero observar, lo que yo quiero mirar. Es para eso, es para mantener una rápida mirada a lo que yo quiero hacer. Es para eso, no es para más. Y para otras cosas interesantes más nos puede servir todo esto. Vamos, por ejemplo, para el 9. Igual a 9. ¿Sí? Entonces, las del 9 son todas estas cuentas de orden acreedoras, todo lo que tenemos acá, que son exactamente 50, no hay más. Entonces, de esta manera, pues ya tenemos bastante aquí avanzado en materia de esto, ¿no? Pero bien. Vamos aquí a hacer un clic derecho y vamos a guardar, vamos a hacer aquí un clic derecho y vamos a mirar a ver qué nos pudo haber quedado vacío. Entonces miremos aquí en la línea a ver si algo nos quedó vacío. Las vacías, si nos quedó algo vacío, pues nos la presentará. No hay nada vacío, es decir, todo está
Todo está definido, muy bien. Eso era lo que queríamos acá nosotros hacer. Todo está definido sin ningún problema. Bueno, entonces ahora pasa lo siguiente. Resulta que en el formulario que nosotros hicimos, que se llama QM, nosotros en ese formulario estamos viendo en este momento el código, el nombre, la clasificación, el ID de clase. Entonces debemos agregar algo nuevo a esto y es la línea. La línea. Entonces aquí donde dice agregar campos existentes, entonces le vamos a poner la línea. Entonces aquí corremos un poquito, ¿no es cierto? Y aquí le vamos a montar la línea. Entonces aquí cuando usted arrastra, eso se llama un drop, arrastra y pega aquí en esta etiqueta aparece una rayita vertical y ahí usted libera, suelta ahí y ahí apareció línea. Entonces esto quiere decir que este campo se va a observar, pero obviamente esto está muy grande, ¿no es cierto? Entonces vamos a cerrarlo para que quede un poquito más pequeño. ¿Listo? Ahí está. Bueno, entonces, una vez que ya está esto, entonces aquí esto ampliémoslo un poco más para que quede más parejo en el diseño. Ahí. Listo, esto aquí entonces lo ampliamos un poco más para que quede mejor. Perfecto, ya está. Y la otra cosa es que esta línea acá debe estar también en datos, debe estar también bloqueado. ¿Bloqueado qué quiere decir? Que no lo podemos modificar. Podemos consultar, podemos filtrar, pero no podemos cambiar. ¿Qué es lo único que nosotros podemos cambiar acá? Esta casillita de selección para desmarcar. Solo para desmarcar, nada más. ¿De acuerdo? Solo para desmarcar, nada más. Lo demás no se puede tocar. Bueno, entonces aquí guardamos y cerramos. Cerramos hasta ahí. Entonces, hasta aquí, ¿cuánto llevamos ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos ya harto. 9 por 2, 18. ¿Sí? Tenemos acá 18. Eh, 1, 2, 3, 18. 18. 18. 18. Llevamos 18. 19. 20, 21 objetos llevamos en solamente la parte de contabilidad, en la parte contable que tiene que ver hasta el momento con la parte inicial. Hasta ahora estamos preparando la cosa acá. Bueno, entonces ahora vamos a ir aquí a inicio, a iniciar. Entonces entramos, listo, enter, 1, 2, 3, 4, 5. Espérate. Otra vez, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Entonces, cuando entramos en la contabilidad, ¿no? Entonces, iniciar proceso, ahí, obsérvese que ya tenemos esa parte ahí. Entonces, si en un momento determinado yo digo, quiero solamente la línea 1. Entonces, me paro acá y le doy un clic y le digo solamente filtrar todo lo que sea igual a 1. Y obviamente, pues él me va a botar solamente lo que es igual a 1 y no más. 1 y no más. Entonces, cuando se trata de 1, entonces, ¿qué tiene que estar marcado? La clase, el grupo, la cuenta, la subcuenta, ¿sí? Y la auxiliar. ¿Hay más auxiliares? No. Entonces, si en este momento yo digo del 1 y de las subcuentas, ¿no es cierto? Entonces, yo podría hacer del 1 y adicionalmente, por ejemplo, de la clase, estaríamos hablando de la número 3. Entonces, aquí yo le digo de lo que sea la número 3, por ejemplo. Entonces, me reduce el espacio más porque solamente me va a mostrar las que son del 1 y las que son del 3, ¿sí? 1 y 3, 1 y 3. Entonces, pues ya no voy a gastar tanto tiempo pues mirando acá, porque es más rápido, ¿no es cierto? Mucho más rápido. Entonces, de hecho, se entiende que, por ejemplo, en el número 1 y de la clase 3, que es la cuenta, pues yo debo tener, por ejemplo, caja, bancos, remesas en tránsito, cuentas de ahorro, fondos, acciones, cuotas o partes de interés social, bonos, cédulas, certificados, papeles comerciales, títulos, aceptaciones bancarias o financieras, derechos fiduciarios, derechos de recompra de inversiones negociadas, obligatorias, cuentas de participación, otras inversiones, provisiones, clientes,
cuentas corrientes comerciales, cuentas por cobrar a casa matriz, cuentas por cobrar a vinculados económicos, cuentas por cobrar a socios y accionistas, aportes por cobrar, anticipos de avances, cuentas de operación conjunta, depósitos, promesas de compraventa, ingresos de compra, retención sobre contratos, anticipo de impuestos y contribuciones sociales a favor, reclamaciones, cuentas por cobrar a trabajadores, préstamos a particulares, deudores varios, derechos de recompra de cartera negociada, deudas de difícil cobro, provisión, materias primas, productos en proceso, obras de construcción en curso, obras de urbanismo, contratos en ejecución, cultivos en desarrollo, productos terminados, mercancía no fabricada por la empresa, bienes raíces para la venta, semovientes. Entonces, cuando nos referimos a un semoviente, nos referimos a animales. Semovientes son los animales. Entonces, en este caso, como son aquí los perros para nosotros acá son semovientes y el perro tiene un valor. Bueno, digámoslo, aparte de tener un valor sentimental, ¿no? Porque es que hay mucha gente que lo ha humanizado, pero dentro del plano de trabajo, ¿no es cierto?, de esta veterinaria, porque este perro es un perro especial, es un perro que tiene inteligencia específica en este momento, tiene una habilidad específica, entonces por la habilidad específica y por el entrenamiento básico y por la obediencia básica que el perro tiene ya y por su sociabilización, el perro tiene ya un valor grande. Entonces, como tal, el perro ya vale mucho, no vale, pues vamos a poner un ejemplo, el perrito cuando usted lo adopta, ¿sí?, o cuando usted lo quiso comprar porque trae una raza especial, entonces le costó a usted 2 millones, 3 millones, 4 millones, 5 millones, pero como usted ya lo empezó a hacer, entonces ya le empezó a dar un valor sentimental a ese perro, pero ese perro prácticamente es su vida y también es el movimiento de su negocio, porque a través de ese perro llegan otras personas, ay, mío, tan bonito ese perro lo que está haciendo, yo quiero que el mío también haga lo mismo, ¿no? Entonces, como el perro está haciendo la demostración, las personas que ven esa demostración quieren y añoran pues, que su perro también tenga eso. Entonces, en estas razones es hablar del semoviente. En la clase de caballos, en la clase de vacas, no sé, todo es igual. Un caballo no se tiene porque sí. Un caballo se tiene porque es, por ejemplo, para los eventos caballistas, ¿no? Para digamos, hacer una competencia de belleza, qué sé yo, de paso, en fin. Cuando se trata del ganado, de las vaquitas, de los toritos, entonces las vacas obviamente dan varias cosas, entre ellas una principal que es la leche. Y recordemos que de la leche viene enseguida lo que es la cuajada y lo que es el queso. Bueno, en la parte de los toros, ¿qué vendría de los toros? Su carne. ¿O qué vendría de los toros y de las vacas? La muñeca, lo que llaman, o esta cosa, bueno, los excrementos que ellos hacen, los utilizan como bonos para poder cultivar la tierra, ¿de acuerdo? Y así por el estilo, las ovejas, no es solamente la oveja es su pelaje, ¿no es cierto?, que lo utilizan para la parte textil, pero también la carne de la oveja es el tal cordero. Las cabras, la leche, ¿sí? Y así por el estilo. Entonces todo eso, están los terrenos, las materiales, repuestos, accesorios, envases, empaques, inventario en tránsito, provisiones, terrenos, materiales, proyectos petroleros, construcciones en curso, maquinaria, equipo de montaje, construcción y edificaciones, maquinaria de equipo de oficina, equipo de computación y comunicaciones, equipo médico, equipo de hoteles, flota y equipo de transporte, flota, equipo de transporte fluvial, aéreo, férreo, acueductos, plantas y redes, armamento de vigilancia, envases y empaques, plantaciones agrícolas, forestales, vías de comunicación, minas y canteras, pozos artesianos, yacimientos, semovientes, propiedad, planta de equipo en tránsito, depreciación acumulada, depreciación diferida, amortización acumulada, agotamiento acumulado, provisiones, crédito mercantil, marcas, patentes, concesiones y franquicias. Por ejemplo, las patentes es como, digamos, hablar de lo que estamos haciendo nosotros. Este software es para una patente. Concesiones y franquicias, derechos, los derechos reservados, el know-how, licencias,
amortización acumulada, provisiones, gastos pagados por anticipado, cargos diferidos, costos de exploración por amortizar, costos de explotación y desarrollo, cargos de corrección monetaria diferida, amortización acumulada, bienes de arte y cultura, diversos, provisiones de inversiones, de propiedades, plantas de equipo y otros activos. Punto final. Esos son los activos. Y así, entonces, después vendría el número 2, el 3, el 4, el 5, el 6, etcétera, etcétera. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a hacer un clic. Entonces le podemos decir acá quitar el filtro. Y acá en este otro también quitamos el filtro. Y vuelven otra vez y quedan todas las cuentas habidas y por haber. ¿Ve? Entonces es eso. Es eso. ¿Qué otra cosita más acá? Por ejemplo, digamos el número 3, miremos el número igual al número 3. Entonces estamos en este momento mirando todo lo del 3, que es en este momento el patrimonio. Patrimonio. Entonces, si en el patrimonio nosotros le decimos, oiga, ¿cuáles son las cuentas de patrimonio? Si yo le dijera todas las que están en el orden del número 2, por ejemplo, que son las de grupo. Entonces, hay capital social, hay superávit de capital, hay reservas, hay revalorización del patrimonio, dividendos o participaciones decretados en acciones, cuotas, resultados del ejercicio, resultados de ejercicios anteriores, superávit por valoraciones. Punto final. Y así, por el estilo, esto sería todo eso. ¿Ven? Entonces, bueno, hasta ahí vamos. Entonces, para no extendernos más en este video y seguir pues con más cosas, porque tenemos que seguir programando más en nuestro trabajo, ¿qué más viene a continuación? Entonces, hasta aquí cerramos este video y me resta decirles a ustedes que muchas gracias, ¿sí? Muchas gracias por su atención, ¿no es cierto? Aquí vamos a volver a entrar porque, pero ya, la lista está todo bien. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Listo, muy bien. Ya está. Salimos de acá. Y aquí salimos de acá. Perfecto. Entonces, hasta aquí quedamos. Amigos, amigas, muchas gracias por haber estado aquí un rato acompañándome en este espacio. Espero que hoy hayan aprendido bastante. Hay cosas que ustedes de pronto ya las sabían, pero había que recordarlas. Mientras tanto, vamos moldeando poco a poco la parte contable, se va volviendo día a día más interesante y como siempre los sigo invitando a cada uno de ustedes a que se suscriban, a que por favor comenten. Comentar es ayudar al que está haciendo los videos. Y también de paso que la gente se dé cuenta que lo que hay acá es bueno y que les puede servir a ustedes. No desechar las cosas. Todos nosotros estamos aquí haciendo un trabajo que por lo menos requerimos que nos digan, aunque sea gracias, o al menos díganos, oiga, eso está mal hecho. ¿Sí? Una cosa buena o una cosa mala, pero que al menos nos digan algo, que nos hagan sentir que nuestro trabajo valió la pena hacerlo. 2, las personas que estén interesadas en querer obtener una copia de este archivo, esa copia, sí, lo que hemos visto en el 27, 28 y 29, esa copia tiene un valor de $75 al cambio de lo que esté en su país. $75, ¿listo? Entonces, usted simplemente dice, voy a pagar $75 para Sandra Liliana Yaya Wilches en Colombia. Y me mandan por correo el tiquete que les dieron allá en la agencia con un código que tiene 10 dígitos, me lo mandan para que aquí en Colombia, en Bogotá, yo lo pueda en una oficina de Western Union cobrar. Si es en Colombia, es mucho más fácil. Solamente tienen que hacerlo ese valor ANECI. Entonces, multipliquen $75 por lo que vale el dólar hoy, que puede ser 4.400, 4.500, 4.300, y ese valor que les da es lo que ustedes van a abonar en NECI. El número es 305 381 5766. 305 381 5766. Y no más, y yo les voy a devolver en Mega
el enlace para que ustedes descarguen el archivo y lo pongan en su computadora y me sigan con el archivo más los videos que ya hemos fabricado, el 27, el 28 y el 29 y lo que siga de ahí en adelante. Amigos, amigas, muchas gracias por haber estado acá un rato y los dejo y los invito cordialmente para el siguiente video, el número 30, que estaremos dándolo Dios mediante, pues si no se puede hoy, será mañana. Pero muchas gracias. Hasta pronto.